Bueno, hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el servicio de esta mañana. Somos la Iglesia Bautista Bíblica de Río Blanco. Vamos a empezar con este servicio entonando un himno. Vamos a ponernos de pie, vamos a guardar el respeto y la reverencia, porque es para honra y gloria de nuestro Dios. El himno se llama Cordero. Gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos, alegres? Espero que estén contentos en casita. Estamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, que sea de bendición este video que estamos grabando para usted. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Vamos a hablar del libro de Jonás. Lo voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de Jonás. Vamos a estar leyendo el libro de Jonás. Vamos a comenzar a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6, y así nos vamos a ir continuando. Pero antes que eso, vamos a hacer una oración. Usted que está en su hogar, le voy a pedir que guarde usted reverencia, respeto. Es la palabra de Dios, es una palabra viva, que Dios habla en nuestras vidas. Lo voy a invitar que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a clamar a Dios en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, clamamos a ti, Padre Celestial, para que seas tú hablando en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Me niego a mí mismo, sino que seas tú a través de mi vida, Señor. Guíame por medio de tu Espíritu Santo, Padre, que tu palabra, Señor, caiga a buena tierra, Señor. Permite, Señor, que seamos transformados por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Nos ponemos en tus manos, confiando y dependiendo de ti, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Vamos a leer. Primer capítulo de Jonás, versículo 1, del 1 al 6. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allá una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D chica, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcaremos. Vamos a ver, hermanos, algo muy importante aquí. Sabemos que conocemos la historia de Jonás. Jonás era un profeta de Dios que tenía que llevar un mensaje importante a la ciudad de Nínive. Pero vemos algo muy importante aquí. La ciudad de Nínive, hermano, era una ciudad que era a donde habitaban hombres mortales, hombres que estaban en contra de Dios, hermano. Y Jonás tiene la obligación, el mandato de Dios, de ir y pregonar contra aquella ciudad. El mensaje que tenía que llevar Jonás era muy sencillo, era muy simple. Jonás tenía que llevar un mensaje de juicio, de arrepentimiento que tenía que dar para que esa ciudad se arrepintiera de la maldad que estaban haciendo. Pero aquí vemos algo muy importante. Lo que es Jonás, enemigo de Nínive, porque Nínive era unos hombres mortales, unos hombres insensatos, hermano, que cuenta la historia de Jonás en su vida redactada, que posiblemente los de Nínive habían matado a los padres de Jonás. Así es que Jonás los tenía como enemigos, ¿sí? Como los tenía como enemigos. ¿Quién iba a decir que si Jonás iba a la ciudad de Nínive a llevar el mensaje de Dios y se arrepintieran, a pesar de que eran sus enemigos? Lo que menos quería Jonás era llevar ese mensaje. ¿Saben por qué no quería llevar el mensaje Jonás a Nínive? Porque sabía que Dios es grande en amor y grande en misericordia. Pero Jonás, siendo un profeta desobediente, huyó de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros huimos de la presencia de Dios? Dios nos da una orden directa: ve y pregona contra la ciudad que está en pecado. ¿Qué es pregonar? Pregonar es anunciar en alta voz de que está la ciudad en pecado, de que esa ciudad será destruida en 40 días. En lugar de que Jonás fuera y proclamara contra esa ciudad, él hace todo lo contrario y se va a la ciudad de Tarsis. Él tuvo que pasar una situación difícil, él tuvo que padecer circunstancias difíciles para poder llegar a obedecer a Dios. Muchos de nosotros estamos en la misma postura que Jonás. Nosotros desobedecemos a Dios, nosotros nos da una orden el Señor Jesucristo, ahí donde dice en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo 28. Usted que tiene su Biblia en casa, lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una orden directa. Dios no te está preguntando. Dios no le dijo a Jonás: si quieres, ves y pregona. No, está mandando una orden directa: ve y pregona contra la ciudad. Así el Señor Jesucristo en el libro de Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, Dios también nos da una orden directa a nosotros: ir y hacer discípulos.
Ese es un mandato. El Señor Jesucristo no nos salvó para estar en una silla, no nos salvó como para estar en un estuche bonito, nos salvó para ir y hacer discípulos. Ese es el plan, ese es el propósito de Dios, ese es el propósito que Jonás tenía que obedecer a Dios e ir a pregonar contra aquella ciudad, porque la maldad había subido hasta la presencia de Dios. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, hermano, que me estás viendo, ¿tú estás siendo obediente con Dios o estás siendo desobediente? No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 139. Vamos a Salmo 139. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 139? Salmo 139. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 12. Dice, hermano: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, ni la noche resplandece como de día. No nos podemos esconder, hermano, de la presencia de Dios. En donde nosotros nos escondamos, ahí está Dios. Nosotros tenemos un mandato específico: pregonar contra esta ciudad. Usted se preguntará: yo me voy a ir a una gran ciudad. Comienza con tu familia, comienza con tus amistades, comienza con tus vecinos. Ahí comienza a pregonar, comienza a decir: ¿sabes qué? Tu maldad ha llegado a la presencia de Dios. Hay una solución. Tú te puedes arrepentir de tu maldad para que tu ciudad no sea destruida. Estamos viviendo en una situación difícil ahorita. Ustedes están viendo las circunstancias, ustedes están viendo las noticias y estamos pasando por una situación difícil. Pero tenemos un mandato. La palabra de Dios en el libro de Mateo dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos los que le damos el sabor a este mundo. ¿Qué pasa si nosotros no le damos el sabor a este mundo? ¿Qué es lo que pasa si nosotros no pregonamos contra la ciudad que está en pecado? El hombre abusa de su libertad que Dios le ha dado. Muchas de las veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo otro? ¿Por qué? Dios no es el culpable. Dios no es el culpable, déjame decirte esto. El culpable es el ser humano. ¿Por qué el ser humano? Porque ha abusado de la libertad que Dios le ha dado. La pregunta es: seamos obedientes con Dios. Seamos sensibles al Espíritu Santo. Pregonemos contra esa ciudad. No espere, oiga lo que le voy a decir. No espere que pase algo en su vida para que usted pueda reflexionar y usted pueda decir: oh, perdóname Dios, ahora sí voy a ir. No esperes que pase una enfermedad, no esperes que pases una circunstancia difícil en tu vida. Mira, Jonás se lo tuvo que tragar el pez y él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jonás, pudiendo ir rápidamente a llevar el mensaje y hacer lo que Dios le tenía que hacer, no lo hizo. No lo hizo por desobediente. Muchas de las veces nosotros desobedecemos a Dios. No queremos obedecer a Dios. Cuando nosotros dejamos de desobedecer a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Que comenzamos a hacer nuestra voluntad, comenzamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que quiere Dios. Aquí lo importante, la clave de todo: seamos obedientes, pregonemos contra esta ciudad y seamos obedientes a Dios sin esperar que pase algo en nuestras vidas para que podamos recapacitar. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Jonás, capítulo 2, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tú andabas, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Vamos a parar ahí, vamos a reflexionar. Lo que tuvo que pasar aquí Jonás tuvo que pasar una situación difícil, clamar desde el vientre del pez. Desde el momento que él se lo traga al pez, en ese momento él comienza a padecer. Desde ese momento él comienza a reconocer que él desobedece a Dios y que tiene que cumplir, y comienza a clamar a Dios. Muchas de las veces nosotros sabemos a dónde está la respuesta. La respuesta es el Señor Jesucristo. Solamente tenemos que clamar a Él. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que aún tú no conoces. Tenemos que clamar en esa desesperación, tenemos que clamar en esa desobediencia. Dios es grande en amor y misericordia. Así como Dios tuvo compasión, tuvo misericordia por la ciudad de Nínive, así puede tener misericordia por tu ciudad, por tus vecinos, por tus familiares, por tu esposo, por tu esposa. No importa por lo que tú estés pasando, tienes que pregonar, porque es una orden directa de Dios. No seas insensato, no seas desobediente, sé todo lo contrario. Si tú eres obediente, va el Señor a derramar bendición sobre tu vida, sobre tu ciudad, sobre tus vecinos, sobre tu familia. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios, es palabra de Dios, es palabra viva. Solamente tenemos que ser obedientes. Dice la palabra de Dios en el libro de Jonás 2, capítulo 2, versículo 8. Dice: los que siguen vanidades y lujuriosas, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Ahora que había comprendido Jonás, ahora que había reflexionado Jonás, ahora pudo ir, vomitado el pez por allá Jonás, y pudo ir a proclamar. ¿Hubo resultado? Claro que hubo resultado. La misma palabra de Dios lo dice ahí mismo en la historia de Jonás, capítulo 3. Dice: Nínive se arrepiente. Si usted tiene su Biblia en casa, dice como subtítulo: Nínive se arrepiente. Y aquí vemos el capítulo 3. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos la segunda oportunidad. Aquí hay una segunda oportunidad. Gracias a Dios que tenemos una segunda oportunidad. Y tú dirás: yo mi primera oportunidad la desaproveché. Yo mi primera oportunidad desobedecí a Dios. No proclamé contra esta ciudad. Pero tengo una noticia para ti. La palabra de Dios dice que tenemos una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para ir a proclamar contra la ciudad de Nínive. Una segunda oportunidad para proclamar con nuestra ciudad, para que lleguen a un arrepentimiento, se arrepientan de su mal camino y se conviertan a Dios. A pesar de que Jonás no quería ir, porque sabía que Dios era grande en amor y misericordia, él tuvo que haber cumplido la palabra de Dios. Tú te dirás: ¿por qué tengo que hablarle a mis vecinos? ¿Por qué tengo que hablarle a mis enemigos si son mis peores enemigos? Déjame decirte algo. El Señor Jesucristo no solamente lo habló, no solamente lo escribió, no solamente lo dejó en su palabra, sino que Él lo vivió. ¿Cuántas y cuántas veces vemos en la palabra de Dios que dice la palabra de Dios: a los suyos vino y a los suyos lo rechazaron? Él vino, hermano, a pregonar contra esta ciudad. Y sin en cambio, él muchas veces intentaron apedrearlo, intentaron matarlo. Pero él, sin en cambio, siguió anunciando el mensaje que él tenía. Vemos gran ejemplo comparado el Señor Jesucristo con Jonás. Tres días estuvo muerto nuestro Señor Jesucristo.
a los 3 días resucitó. Jonás 3 días estuvo en el vientre del pez y Dios le dio una nueva oportunidad de ir y de proclamar con esa ciudad. Si usted, por causa de tiempo, no vamos a terminar la historia, yo lo invito. Son solamente 4 capítulos que habla todo el libro de Jonás. Usted puede continuar la historia, seguirla leyendo usted en su casa ahorita que está, y usted se puede dar cuenta que llegó la noticia hasta el rey. ¿Qué hizo? Que ahí llegó a los oídos el mensaje de Jonás, y él pudo, el rey, arrepentirse, y mandó que toda la ciudad se arrepintiera y que clamaran a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios los perdonó. Tenemos una grande responsabilidad nosotros. Tenemos una grande responsabilidad de proclamar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje que ahorita podemos proclamar? Es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Dice la palabra de Dios: dar de gracia lo que recibiste de gracia. Tal vez no te sepas toda la palabra de Dios de memoria, pero sí te sabes algo muy importante: dar de gracia lo que recibiste de gracia. Pregona contra esta ciudad que está en pecado, y Dios va a derramar bendición sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu ciudad. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a proclamar, vamos a orar a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ver un gran ejemplo, una gran historia, que nosotros podemos reflejarnos en ella, Señor, que nosotros tenemos que proclamar con nuestra ciudad, que esta ciudad está en pecado, que su maldad ha llegado a tu presencia. Clamamos, mi Dios, en esta mañana por nuestra ciudad, que nuestra ciudad, Señor, escuche ese mensaje de arrepentimiento, que ellos se puedan arrepentir y se puedan convertir a ti, Señor. Ese es el plan y el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a rescatar lo que se había perdido. Usa nuestras vidas, Señor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo. Ayúdanos a proclamar, Señor. Pero sé tú a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, mi Dios, y te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Usted lea la historia y Dios le va a hablar a su corazón. Dios lo bendiga. Nos vemos pronto.